Mi prometida se encerró con otro en el baño de una fiesta, así que cancelé la boda y la demandé. Desde chico, nunca soñé con una boda. Siempre fui más bien cínico con el amor. Pero cuando conocí a Lucía, me creí el cuento. No porque fuera perfecta, aunque para mí lo parecía, sino porque por primera vez alguien me hacía sentir que yo también merecía ser elegido. Que no tenía que ganarme el amor a base de sacrificios. Nos conocimos en la empresa donde trabajaba como analista financiero. Ella era asistente del gerente general y al principio, sinceramente, no me llamó la atención. Era simpática, sí. Carismática. Pero estaba en pareja y yo salía de una ruptura complicada. Sin embargo, todo cambió cuando empezamos a coincidir más seguido. Nos empezamos a escribir fuera del trabajo. Charlas de madrugada. Confesiones que no eran para un simple colega. Hasta que un día, sin mucho preámbulo, me besó en el estacionamiento de la empresa. Su novio, el de entonces, quedó atrás como si nunca hubiera existido. No quise pensarlo demasiado. Me dejé llevar. Y durante 2 años, construimos lo que parecía una relación estable. Nos mudamos juntos. Adoptamos un perro. Yo la pedí matrimonio en la cima de una montaña en Bariloche. Dijo que sí llorando. Dijo que me amaba. Pero había señales. La forma en que se arreglaba más cuando salía sola. Las conversaciones que cerraba rápido cuando entraba a la habitación. La contraseña cambiada en su celular. Las visitas sospechosas al ginecólogo que duraban más de 3 horas y que, según ella, terminaban en cafés con amigas por casualidad. Yo elegí no verlas. Me dije que era el estrés. Que estaba paranoico. Que a veces uno se obsesiona con fantasmas. Hasta que llegó la fiesta. Un amigo en común celebraba su cumpleaños número 30. Era una noche elegante, con luces tenues, tragos caros y demasiadas personas conocidas. Lucía estaba más radiante que nunca. Se había puesto un vestido rojo que parecía hecho para ella. Todos la miraban. Incluso los que iban con pareja. Pero no fue eso lo que me alarmó. Fue su actitud. Iba y venía. Desaparecía por momentos. Su celular no paraba de vibrar. Y sobre todo, no estaba conmigo. Era como si se sintiera soltera. Lo peor de todo es que yo no quería enfrentar la verdad. Me dolía más la idea de tener razón que de equivocarme. Hasta que alguien, sin saber lo que hacía, me lo confirmó. Un amigo mío, Fede, vino con cara de incomodidad. Bro. ¿Lucía está con vos? Me preguntó. No, Es que la vi entrar al baño de atrás con Agustín. El primo de tu cuñado. Entraron hace rato y no salen. Agustín. Siempre supe que ese imbécil tenía algo raro. Me abrazaba cada vez que nos veíamos como si le debiera algo. Siempre haciendo bromas subidas de tono con Lucía delante mío, que ella se reía como si fueran absurdas. Y ahora estaba encerrado con ella. En el baño. Mientras yo, como un idiota, le pagaba la fiesta, el anillo, el vestido y todo el futuro. Algo dentro de mí se rompió. No le dije nada a nadie. No grité. No lloré. Me acerqué al baño. Escuché susurros, una risa apagada, un esperá, cerrá con traba. Me apoyé contra la pared. Cerré los ojos. Sentí como me ardían las entrañas. Y ahí supe que ya no iba a casarme. Pero lo que Lucía no sabía era que yo tenía pruebas. Que estaba harto de ser el bueno. Y que no solo iba a cancelar la boda. La iba a destruir legalmente. Esperé afuera del baño sin moverme. No sabía si estaba temblando por la rabia o por la adrenalina, pero cada segundo que pasaba me dejaba más claro lo que iba a hacer. Ya no era solo una traición, era una humillación pública. Y eso se paga. Lo peor es que me sentía como un tonto por no haberlo visto antes. Por defenderla tantas veces. Por tapar las señales con excusas que solo yo me creía. Estuvieron ahí dentro casi 20 minutos. 20. Malditos. Minutos. No sé qué esperaba oír, risas, gemidos, peleas, pero era peor. El silencio.
Esa calma sucia, como si ni siquiera tuvieran vergüenza. Cuando por fin se abrió la puerta, sentí como mi cuerpo se tensaba entero. Agustín salió primero. Ni siquiera tuvo el coraje de mirarme. Salió con la cabeza baja, arreglándose la camisa como si fuera un niño que acaba de romper algo y se quiere ir antes de que lo reten. Y luego salió ella. Lucía. Con su vestido rojo un poco arrugado en la parte de atrás. El pelo revuelto. La cara un poco pálida, pero no de culpa. No, era susto. ¿Por qué me vio? Y entendió. ¿Qué haces acá? Preguntó, sin poder sostenerme la mirada. Vos decime. ¿Era una cita médica de emergencia? ¿O se te cayó algo adentro del baño y necesitabas ayuda? Ella tragó saliva. No dijo nada. Miró hacia los costados como buscando una salida, pero estábamos en el pasillo del fondo, lejos de la música, de la gente, de cualquier testigo. Yo me acerqué. No le grité. No necesitaba hacerlo. Se terminó, le dije, simple. ¿Qué cosa? No estás entendiendo. Agustín se sentía mal y... No me expliques. No me expliques nada, Lucía. No soy estúpido. Ella estiró una mano como para tocarme. La saqué de un golpe seco. Me ardía la piel solo de pensar que esa mano, 5 minutos antes, lo estaba tocando a él. ¿Vas a cancelar la boda por esto? ¿Por un error? Dijo con una mezcla de manipulación y desesperación. Esa clase de tono que usan las personas que nunca pensaron que iban a ser descubiertas. No solo la voy a cancelar. Te voy a destruir. Ella se rió, nerviosa. ¿Estás loco? Tengo pruebas. ¿Recordás que hace un mes me pediste usar mi laptop porque tu celular estaba en reparación? Bueno, se te olvidó cerrar tu sesión de Google. Así que vi los correos. Los mensajes. Las fotos. Incluso la reserva del hotel en Tandil el fin de semana que me dijiste que te habías ido con tu mamá. Se le borró la sonrisa. No sabes con quién te estás metiendo. Y vos no sabés con quién te comprometiste. Me di la vuelta y volví a la fiesta. Caminé recto hacia el DJ. Le pedí el micrófono. Ni siquiera me tembló la voz. Perdón, ¿me pueden dar un minuto? Es algo importante. La música bajó. Todos me miraron. Había unas 120 personas. Amigos, familia, compañeros de trabajo. Lucía se quedó en la entrada del salón, paralizada. Agustín se había ido. Cobarde. Solo quiero anunciar que la boda del próximo mes queda cancelada. No hay más compromiso. No hay más anillo. No hay más futuro. Lucía, gracias por mostrarme antes del casamiento quién sos realmente. Un murmullo se expandió como fuego. Todos giraron a mirarla. Ella quiso caminar hacia mí, pero mi madre la interceptó. No le dijo nada. Solo la miró con un asco que no había visto nunca en su cara. ¿Qué pasó? Me preguntó uno de mis amigos más cercanos, Sebastián, mientras me alejaba. Se encerró con Agustín en el baño. Pregúntale a ella los detalles. Yo solo sé que no me caso con una basura. Me fui. Me subí al auto. No miré atrás. Llegué a casa, guardé el anillo en una caja, abrí la laptop y empecé a recopilar todo, capturas, conversaciones, fotos. Cada pedazo de evidencia que pudiera usar. Porque no iba a quedarme con los brazos cruzados. Yo había invertido dinero en la boda. En el vestido. En el salón. En los proveedores. En las alianzas. En la casa que compramos juntos. Y aunque el sistema casi siempre se burla de los hombres traicionados, esta vez iba a hacer ruido. Esta vez la demanda por daños iba a ser real. Iba a hacer que se arrepienta de cada mentira, cada noche con otro, cada risa falsa mientras me decía que me amaba. Lo que no sabía todavía, era que lo peor no era esa noche. Lo peor estaba por venir. Porque Lucía tenía un plan. Y no pensaba caer sola. No pasó ni una semana desde la fiesta cuando empezaron los mensajes. Primero los pasivo-agresivos. Luego, los directamente enfermos. Lucía no se quedó llorando en un rincón, como yo ingenuamente imaginé.
Se movió rápido. Muy rápido. El primero en escribirme fue su papá. Sí, el tipo que hasta hacía poco me decía hijo. Me mandó un audio de casi 5 minutos reclamándome cómo había destrozado públicamente a su hija, que cómo se me ocurría exponerla así, que si tenía algún problema lo resolviera en privado, como un adulto. Me pidió que al menos pensara en el que dirán. Le respondí con una sola captura de pantalla, el recibo de la reserva de hotel entre Lucía y Agustín. No volvió a hablarme. Después vino lo peor. Un hilo en Twitter. Una cuenta random, sin foto de perfil, que decía: ¿qué clase de hombre humilla a su prometida en público porque no pudo controlar sus celos? Adjuntaba una versión completamente manipulada de los hechos, que Lucía había entrado al baño llorando, que yo la había seguido, que la había amenazado, que la estaba difamando por una supuesta infidelidad que nunca existió. Al principio pensé que era alguien al azar, un anónimo queriendo sumar drama. Pero las publicaciones eran demasiado específicas. Había detalles que solo alguien de la fiesta podría saber. Las palabras, las frases. Era ella. Estaba tratando de cambiar el relato. De dejarme como un abusivo despechado. En 2 días, varios conocidos compartieron el hilo. Algunos me escribieron directamente. Bro, ¿es verdad lo que dicen? ¿Le gritaste frente a todos? ¿La echaste de tu casa? Dicen que vos también le eras infiel. Me hervía la sangre. Pero no reaccioné. No todavía. Guardé todo. Capturas. Comentarios. Publicaciones. Era una nueva clase de traición, la digital, la viral, la que no se borra. Y mientras tanto, Lucía seguía con su vida como si nada. Subía fotos en el gimnasio, stories con frases tipo mejor sola que mal acompañada, y una en particular que me mató. Una selfie en el espejo, con ese mismo vestido rojo, con la frase: las flores se pisotean, pero siempre vuelven a crecer. Sin miedo. Sin remordimiento. Como si fuera la víctima. Mientras tanto, yo avanzaba en silencio. Me reuní con un abogado que me recomendó un amigo. El tipo escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó si tenía pruebas. Le mostré el drive con todo. Me dijo que tenía buen material, pero que iba a ser una batalla dura. Los juicios por daños y perjuicios en estos casos no son sencillos. Pero si ella se está exponiendo así, si te está difamando públicamente, podemos usarlo a tu favor. Especialmente si contratamos a un perito para verificar la autoría del hilo y los mensajes. Yo solo asentí. No era por la plata. Ni por el orgullo herido. Era por justicia. Por mostrarle a todos que no siempre el que se queda en silencio es el culpable. Y que las mujeres también mienten, manipulan y destruyen. Pero Lucía tenía aliados. Muchos más de los que imaginaba. Una semana después, entré al trabajo y sentí el ambiente raro. Como espeso. Algunos compañeros me esquivaban la mirada. Otros me saludaban como si estuvieran obligados. Hasta que me llamó mi jefe. Hay una denuncia interna por acoso, me dijo. Una empleada dice que la presionaste para tener una relación, que la seguiste hasta un baño en una fiesta y que luego la expusiste públicamente para dañarla. Me quedé helado. ¿Lucía? Pregunté, aunque ya lo sabía. No tengo permitido decirlo. Pero te recomiendo que consigas un abogado laboral también. Era evidente, Lucía iba con todo. Si no podía casarse con dignidad, me iba a arruinar la vida. Profesional, emocional y socialmente. Esa noche, mientras revisaba todo lo que tenía, recibí un mensaje de una cuenta privada. Pensé que era otro jate más. Pero el mensaje decía: ella no está actuando sola. Hay alguien más que la está ayudando a hundirte. Y tenés que saber quién es. Lo ignoré al principio. Pensé que era un juego. Pero el segundo mensaje me dejó sin aliento. Busca en el historial de llamadas de tu mejor amigo, Fede. No es tan leal como parece. Y entonces me cayó la ficha. Fede. El mismo que me avisó sobre lo del baño. El que estuvo esa noche justo a tiempo para que yo llegara y los viera. El que desapareció después de la fiesta. El que sabía todo. Era imposible.
O al menos eso creía, hasta que vi la primera llamada. Lucía. 3 días antes de la fiesta. Duración, 48 minutos. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me costaba respirar. Lucía no solo me engañó. Me tendieron una trampa. Fede. Mi mejor amigo desde la universidad. El que me ayudó a mudarme. El que fue testigo cuando me comprometí. El que me escuchó llorar por mis relaciones pasadas. El que me prestó plata cuando no llegaba a fin de mes en mis primeros años como empleado. Ese Fede. ¿Cómo había terminado del otro lado? Esa noche no dormí. Revisé el historial completo de llamadas y mensajes. Más de lo que hubiese querido ver. Conversaciones entre ellos que claramente habían sido borradas, pero que el respaldo de mi nube había guardado automáticamente cuando usó mi red Wi-Fi en una reunión de trabajo. Pequeños indicios que, si los juntabas, contaban una historia. Un mensaje de Lucía que decía: ¿y si no entra al baño? A lo que él respondía: lo hago entrar. Confía. Una frase. Una simple frase, y todo se derrumbó. Fede había sido parte. Había sido el anzuelo. Tal vez incluso lo de Agustín también estaba planeado. Una puesta en escena para provocar algo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué querían conseguir? Al día siguiente, lo cité. Le escribí un mensaje seco, sin decirle que sabía nada. Necesito verte. Es urgente. No te voy a gritar. Solo vení. Y apareció. Como si no pasara nada. Con esa cara de siempre. Ese aire despreocupado. Se sentó frente a mí en la cafetería de siempre, con el mismo pedido de siempre. Como si nada. ¿Cómo estás, bro? ¿Te puedo decir algo? Todo esto te está afectando más de lo que pensaba. No es sano. Deja de seguirle el juego a Lucía. Superala. Lo miré. En silencio. Saqué mi celular. Abrí la grabadora de voz y le mostré la pantalla. Estoy grabando, le dije. Así que pensá bien lo que vas a decir ahora. ¿Por qué hablaste con ella 3 días antes de la fiesta? ¿Por qué me mentiste? Al principio se rió. Como si no pudiera creerlo. ¿De qué hablas? ¿Querés que te muestre las capturas? ¿Las llamadas? ¿Los mensajes recuperados? Entonces se le borró la sonrisa. Desvió la mirada. Se mordió el labio. Y ahí supe que era verdad. Fue una cagada, dijo al fin. Pero no como pensás. Levanté una ceja. Ah, ¿no? Dale, ilumíname. Yo nunca quise que pasara lo del baño. No así. Lucía, me dijo que vos le habías sido infiel. Me manipuló, hermano. Me hizo creer que la tratabas mal. Que controlabas todo. Que la ibas a dejar si se enteraba que no quería tener hijos. Me llamó llorando, diciendo que no sabía cómo salir de eso. ¿Y entonces decidiste tenderme una trampa? ¿Ayudarla a inventar una escena para humillarme? Te juro que no sabía que iba a ser tan así. Yo, solo le dije a Agustín que a Lucía le gustaba, nada más. Después ella se encargó de hacer lo que hizo. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi mejor amigo había sido el nexo. El facilitador. No porque me odiara, no porque tuviera algo personal conmigo, sino por pura estupidez emocional. Porque le creyó más a Lucía que a mí. Porque cayó en su juego. Te usó, le dije. Y vos le creíste como un idiota. Él bajó la cabeza. Estoy arrepentido. Si sirve de algo. No sirve de nada. Me vendiste. Y encima ahora tengo una denuncia laboral que vino justo después de que ella intentara limpiarse públicamente. ¿También estás metido en eso? No. Te juro que no. Eso ya, no lo sabía. Ahí sí te creo. Ella fue por su cuenta. Me levanté. Apagué la grabadora. Y le dije lo último que iba a decirle en la vida. Cuídate, Fede. Porque si esto llega a un juicio, y va a llegar, también vas a tener que testificar. Y si mentís, vas a estar tan hundido como ella. Lo dejé ahí,
tragando culpa. O fingiendo hacerlo. Esa noche, me reuní de nuevo con mi abogado. Le conté todo. La manipulación pública. La trampa. La falsa denuncia interna. La campaña digital. La conexión con Fede. Tenía pruebas, datos, registros, respaldos y hasta una grabación confesando su parte. Él me miró serio. Si todo esto se presenta bien, podemos denunciar por daños a la imagen, manipulación dolosa y difamación pública con agravantes. Pero, hizo una pausa, también hay que tener en cuenta que si ella se va a fondo, puede intentar manipular testigos. O incluso inventar algo más grande. ¿Cómo qué? Como una denuncia penal. Algo que te deje completamente en la oscuridad. Algo que te inhabilite socialmente. Y no se equivocó. Al día siguiente, me llegó una notificación judicial. Lucía me había denunciado por acoso sexual. Decía que la había tocado en el trabajo, que la había perseguido fuera de horario, que tenía miedo de mí. Adjuntaba correos manipulados, frases sacadas de contexto, mensajes sin fecha. Esa mujer no estaba tratando de defenderse. Estaba tratando de destruirme del todo. Y no lo hacía sola. Porque una noche, mientras revisaba los movimientos bancarios compartidos que habíamos tenido meses atrás, descubrí algo más. Una transferencia recurrente. Mismo monto. Misma cuenta destino. El titular. Sandra Martínez. No sabía quién era hasta que busqué su nombre completo. Y me di cuenta que era la jefa de recursos humanos de mi empresa. Lucía la estaba pagando. Desde antes de la fiesta. Todo esto no era un impulso emocional. Era un plan. Calculado. Malicioso. Profesional. Y yo no pensaba caer sin arrastrarla al infierno conmigo. Había cruzado todos los límites. Una denuncia penal. Una transferencia a la jefa de recursos humanos. Manipulación de pruebas. Y aún así, Lucía seguía sonriendo en redes, como si todo fuera parte de un juego donde siempre salía ganando. Pero yo ya no era el mismo idiota de antes. No iba a seguir jugando limpio con alguien que solo sabía ensuciar. La clave estaba en esa cuenta bancaria. Sandra Martínez. Jefa de RRHH supuestamente neutral, supuestamente profesional, supuestamente la que debía evaluar mi caso y en realidad una cómplice pagada por mi ex prometida. No sabía cómo probar el nexo directamente, pero la transferencia hablaba por sí sola. El monto era siempre el mismo, 4.500 pesos. Lo que parecía un sueldo mensual en negro. Se lo llevé todo al abogado, que ya trabajaba junto con un perito informático y un contador forense. Esto cambia todo, me dijo, entusiasmado por primera vez. Si conseguimos una orden judicial para rastrear esas transferencias y comprobamos que no tienen justificación, podemos acusar a ambas. Lucía por difamación agravada con daño laboral y Sandra por cohecho privado. Pero para eso necesitábamos un detonante. Una pieza que abriera la puerta legalmente. Y entonces, apareció. Un ex. Sí. Uno de los ex de Lucía. Me escribió por Instagram. Perfil discreto. Casi sin fotos. Un mensaje directo. Yo también pasé por lo que estás viviendo. Y tengo pruebas. Lo primero que pensé fue que era un troll. O un idiota buscando atención. Pero lo investigué. Era real. Se llamaba Iván. Había salido con Lucía hace 3 años. Era ingeniero, vivía en otra provincia y había tenido una relación que, según ella, había terminado por infidelidad emocional. Acordamos una videollamada. No me preparé para lo que iba a contarme. Lucía es una especialista, empezó, sin rodeos. En chantaje emocional. Me hizo firmar un contrato de convivencia donde le cedía parte de mis bienes si la relación superaba los 6 meses. A los 7 me acusó de haberle sido infiel con una compañera de trabajo y me denunció por acoso laboral. ¿Y lo probó? No. Pero fue suficiente para que me echaran. Perdí el empleo. Y cuando intenté demandarla por daños, desapareció. ¿Guardaste algo? Todo. Chats, audios, el contrato firmado,
y una carpeta con correos electrónicos que le mandaba a otra persona mientras vivíamos juntos. ¿Sabes cómo la llamaba en esos mails? Mi operadora. ¿La operadora? Sandra. Sandra Martínez. Me congelé. ¿Decís que la conoce desde antes? Años. Lucía no es una improvisada. Esto lo hace en serie. Le pedí que me enviara todo. Y cumplió. Carpeta comprimida. Documentos firmados. Archivos con fechas verificables. Un audio en el que Lucía decía, riendo: no es ilegal si no se dan cuenta, ¿no? Esa noche sentí que el poder volvía a mis manos. Con mi abogado reunimos las nuevas pruebas. Llevamos todo al juzgado con una solicitud urgente. Argumentamos que estábamos frente a una estructura organizada de fraude y manipulación emocional con fines económicos. La jueza, después de revisar los documentos, ordenó una investigación a la cuenta bancaria de Sandra. 5 días después, nos llamaron. La cuenta tenía ingresos similares de al menos 3 hombres distintos. Todos exparejas de Lucía. El patrón era el mismo: denuncia, despido, pago. Era una cacería encubierta. El juicio se venía. Pero mientras tanto, la vida real seguía ardiendo. Me suspendieron temporalmente del trabajo mientras se resolvía la investigación interna. El entorno estaba dividido: algunos sabían quién era Lucía y me apoyaban en silencio, otros se creían el relato de la víctima perfecta y me miraban como un monstruo. Pero un pequeño grupo se acercó. Compañeros de otras áreas. Me pasaron capturas de conversaciones de Sandra con otros empleados, donde claramente intentaba presionar testimonios falsos a favor de Lucía. Uno de ellos incluso grabó en secreto una reunión donde ella decía: no nos conviene que él regrese. Mejor si se lo sacan de encima antes del dictamen. Eso fue un disparo directo al corazón de la mentira. Con eso conseguimos que el juzgado pidiera una suspensión de la denuncia penal hasta que se evaluara la posibilidad de manipulación. Y así, por fin, pude respirar. No era una victoria, pero era una trinchera. Ya no estaba solo. Y entonces, en medio de todo ese caos, recibí una carta. Sí, una carta física. Sin remitente. Solo un sobre blanco, con mi nombre y apellido. La abrí, con las manos temblando. Era una nota escrita a mano. Te crees más fuerte que yo, pero no sabes lo que estoy dispuesta a hacer si seguís escarbando. Yo no pierdo. Vos vas a rogar no haberme conocido. No tenía firma. Pero no la necesitaba. Era Lucía. Y el juego había pasado al siguiente nivel. Me quedé mirando esa carta por horas. No había insultos, no había gritos. Solo esa frase final. Vos vas a rogar no haberme conocido. Podía haberla ignorado. Podía haber pensado que era otra provocación más de alguien desesperado por mantener el control. Pero no. Lucía nunca amenazaba en vano. No mandaba un mensaje así sin tener ya planeado el siguiente paso. Le mostré la nota al abogado. Al principio intentó restarle peso, hasta que analizamos un detalle más: el sobre tenía marcas de haber sido manipulado con guantes quirúrgicos. Sin huellas. Sin ADN. Sin errores. Era una advertencia. Y una mañana, apenas salí de casa, lo confirmé. Bajé al auto para ir a una de las audiencias preliminares. Al meter la llave, sentí un olor fuerte. Extraño. Un silbido. Me congelé. Apagué el motor y salí corriendo. Llamé a un conocido que trabaja como perito mecánico y al revisarlo me dijo: tenías una fuga de gas conectada al sistema de ventilación. Una chispa, y no la contabas. Eso ya no era venganza. Era intento de homicidio. Fui directo a la policía. Hice la denuncia. Mostré la carta, el auto, las pruebas del escape manipulado. Abrí una nueva causa paralela, esta vez penal. ¿Lucía? Negó todo. Se hizo la indignada. Lloró en televisión. Se presentó en un programa como la novia abandonada por un machista con problemas de ira. Él está intentando destruir mi vida porque no tolera que lo dejé antes de la boda, decía, con voz temblorosa. Tiene fantasías de persecución.
Y ahora inventa hasta intentos de asesinato. Esto ya no es justicia, es venganza de género. Los comentarios la defendían. Almohadilla yo te creo Lucía. Almohadilla justicia para ella. Almohadilla no más machos violentos. Yo miraba la pantalla y pensaba. El mundo le cree porque nadie sabe lo que es capaz de hacer a puertas cerradas. Pero todo cambió el día que uno de sus ex, Iván, fue citado a declarar. Se presentó con todo su material, mensajes, audios, pruebas firmadas, incluso los recibos de transferencias que ella le pedía que hiciera por su bienestar emocional. Y ahí, algo pasó. Una periodista de espectáculos, cansada de que todos tomaran partido sin saber la historia real, decidió contactar al abogado de Iván. Hizo un especial en su canal de YouTube. La otra cara de Lucía, testimonios ocultos. El video explotó. Más de 2 millones de vistas en 2 días. Fragmentos del audio en el que Lucía planeaba acusar falsamente a un compañero. Una conversación con Sandra donde decían tenemos que echarlo antes del lunes. Un correo con amenazas directas. Y lo más impactante, un nuevo testigo. Se hacía llamar Matías. Y era parte del círculo íntimo de Lucía. Un amigo que había presenciado cómo ella ensayaba su versión de los hechos antes de presentarla públicamente. Que había estado en la fiesta. Que incluso había grabado algo desde la puerta del baño. Sí. Tenía el video completo. La entrada de Lucía con Agustín. El momento en que ella me guiña el ojo al salir. Y la parte más importante, la conversación entre ella y Fede antes del incidente, diciendo literalmente. Y si no entra al baño, hago que me grabe llorando. Total, ya es suficiente si lo arruino antes del lunes. Tengo todo listo para que lo echen. Ese video lo cambió todo. La presión pública se invirtió. Los medios comenzaron a investigar de verdad. Sandra Martínez fue separada de su cargo. Mi suspensión fue levantada. Y Lucía fue citada por el juzgado para rendir declaración bajo juramento, ya no como denunciante, sino como imputada. Todo estaba cambiando. Pero no había terminado. Porque todavía tenía algo más guardado. Una grabación. Antigua. Una noche, meses antes del compromiso, donde Lucía me confesó. ¿Sabes lo más gracioso? Una vez, arruiné un matrimonio con una simple mentira. La mina nunca supo que era yo. No pude con las ganas. Me gusta tener el control. Me excita. Y yo, en ese momento, no lo tomé en serio. Pensé que era una anécdota oscura. Un chiste de mal gusto. Ahora era prueba de patrón destructivo. Una constante. Una firma. Se la pasé al fiscal. A mi abogado. A la jueza. Y lo que siguió fue el principio del fin. Lucía fue imputada por tentativa de fraude, daño emocional, manipulación institucional y cohecho agravado. La jueza aceptó la causa por intento de homicidio en grado de investigación. Sandra fue imputada junto a ella. Y Fede. Fede se quebró. En una declaración jurada pidió perdón públicamente, reveló que también había recibido dinero por su colaboración y aceptó testificar a mi favor a cambio de una pena menor. Lo último que supe de él fue que se fue del país, con la cara hundida de vergüenza. Lucía, en cambio, no desapareció. Se preparó. Porque el juicio final estaba por comenzar. Y prometía ser una guerra sin retorno. La sala del juicio estaba a oscuras cuando entré. No porque faltara luz, sino porque el ambiente era espeso. Tenso. Lucía ya estaba sentada, impecable como siempre. Pelo planchado, maquillaje perfecto, rostro de mártir. Pero había algo nuevo en su mirada, miedo. Un miedo que intentaba disfrazar con arrogancia, pero que se notaba en cómo se aferraba a la carpeta con sus pruebas. Yo no fui con show. No llevaba discurso ensayado ni traje caro. Solo tenía una cosa, la verdad. Y ahora, por fin, ya no estaba solo. El juicio comenzó. La jueza le dio la palabra a Lucía. Ella lloró. Dijo que la estaban destruyendo por atreverse a hablar. Que todo era una campaña de odio de un ex despechado que no soportaba ser rechazado. Yo solo quería rehacer mi vida, sollozaba.
Pero él no me deja en paz. Y luego la abogada de ella mostró el video editado del baño. Uno donde solo se veían sombras, siluetas, ruidos que no se entendían. Como si eso probara que yo era violento, posesivo, celoso. Esperaron mi reacción. Esperaban que me enojara, que gritara, que me quebrara. Pero no. Le di una mirada rápida a mi abogado, y él asintió. Su señoría, dijo con calma, solicitamos permiso para proyectar evidencia adicional que refuta la narrativa presentada. Y ahí empezó la caída. Primero, el video original. Sin cortes. Con audio. Lucía entrando al baño con Agustín. Lucía saliendo y mirándome directo, sabiendo que yo los había visto. Lucía riéndose con Fede antes de simular el llanto. Segundo, el testimonio grabado de Matías. Confirmando que todo había sido planeado. Que la intención era generar una escena que justificara la denuncia. Tercero, las cuentas. Los movimientos bancarios. Las transferencias a Sandra. A Fede. A un tercero que resultó ser un excompañero de trabajo de otro novio estafado. Cuarto, y más impactante. El testimonio de Iván. En persona. Con pruebas impresas, audios originales y una copia del contrato de convivencia que Lucía le había hecho firmar, con una cláusula que decía: en caso de separación, se hará un resarcimiento emocional equivalente al 10% del sueldo anual. Los murmullos en la sala eran imparables. Hasta la jueza alzó las cejas. Pero lo que selló el destino de Lucía fue el peritaje del automóvil. El ingeniero forense mostró cómo la manguera de gas había sido manipulada con una válvula especial, comprada por internet con una cuenta a nombre de una de las amigas de Lucía. Que confesó, bajo presión, que Lucía me pidió ese favor porque quería darle un susto. ¿Un susto? ¿Intentar volarme el auto era un susto? La jueza tardó solo una semana en dictar sentencia. Lucía fue condenada a 3 años y medio de prisión por intento de fraude, coacción agravada, manipulación institucional, daño laboral y tentativa de homicidio calificado. Pena efectiva. Nada de prisión domiciliaria. Nada de reducción por buena conducta. Sandra fue condenada a 2 años de prisión condicional y la inhabilitaron de por vida para trabajar en cualquier organismo público. Fede, por colaborar, evitó la cárcel, pero debió pagar una indemnización importante y quedó registrado con antecedentes por complicidad. Yo recuperé mi trabajo. Fui absuelto de todos los cargos. Y además, gané la demanda civil. Lucía me tuvo que pagar una suma considerable por daños y perjuicios. Lo irónico fue que el dinero salió del mismo fondo que usaba para manipular a sus víctimas. El banco embargó su cuenta. La reina del control terminó dependiendo de un defensor público. ¿Sabes qué fue lo mejor? Que su caída fue pública. Ya no era la influencer perfecta, ni la novia traicionada, ni la víctima. Era Lucía Álvarez, la mujer que manipuló, mintió y casi mata a un hombre por no poder controlar que ya no la amaran. La última vez que la vi fue entrando esposada a la cárcel. Me miró de reojo. Ya no había odio, ni arrogancia. Solo vacío. Y yo me fui sin decir una palabra. No necesitaba gritar mi victoria. El silencio de quien lo perdió todo por jugar sucio fue la mejor banda sonora de mi venganza.